tarde a todos ustedes, a quienes formamos parte de la Universidad Mundial. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión y nos honren con su presencia en la presentación del libro Habitar la Isla, de la autoría de la maestra Jessica Patiño Cruz, bajo el sello editorial de nuestra universidad. Antes de continuar, quiero permitirme presentar a quienes nos distinguen presidiendo esta actividad. En primer lugar, está con nosotros la rectora de la Universidad Mundial, la doctora Judith Moreno Berry. Buenas tardes. El vicerrector académico, maestro Gustavo Pérez Arévalo. La vicerrectora administrativa, contadora Patricia García Ramírez. La directora general del campus Los Cabos, maestra Viviana Valle Castañeda. Y la maestra Jessica Patiño, autora de esta obra que presentamos en esta ocasión y también coordinadora editorial de nuestra universidad. Buenas tardes. Agradecemos también a docentes, alumnos y personal administrativo de los dos campus, así como al público en general. Muchas gracias nuevamente. A continuación, le pedimos a nuestra rectora, la doctora Judith Moreno Berry, nos brinde un mensaje de bienvenida. Por favor, doctora. Muchas gracias. Con esta intervención cerramos un ciclo de conferencias, quizá el más exitoso que ha tenido la Universidad Mundial en toda su historia, en línea, desde que inició. Ha habido de todo, principalmente una difusión de la cultura sudcaliforniana. Este es un espacio para proyectar también la obra de nuestra gente, no solamente dar a conocer. Estoy convencida que la cultura es una parte tan importante de la sociedad y más por lo que estamos pasando actualmente. Si nosotros no dejamos de difundir, si nosotros dejásemos, perdón, de difundir todo lo bueno que produce nuestra gente, nuestro talento, nuestros seres humanos, pues acabaríamos automatizados, acabaríamos muy mal. Y es por eso que la universidad siempre trata de proyectar nuestra cultura, difundirla. Esta obra, Habitar la Isla, de la maestra Jessica Patiño, nos dice mucho de su gran talento. La maestra Patiño es una escritora de cepa. Tiene el don de saber decir, de saber escribir. No cualquiera. Y tiene además oficio, tiene experiencia. Ella se ha desarrollado en múltiples escenarios. Pero nos conmueve enormemente esa capacidad que tiene para sentir y para expresar todo lo que ella observa, todo lo que ella vive y todo lo que ella experimenta de la realidad cotidiana en la que ella vive. Yo quiero agradecer también a la maestra Catalina Solís, directora de vinculación, al licenciado Cuauhtémoc Murillo, por el éxito de este ciclo que hoy cerramos para el próximo cuatrimestre empezar con nuevos bríos. Pero los quiero felicitar, les quiero reconocer su enorme entrega. Les quiero agradecer ese sentimiento de pertenencia a la Universidad Mundial, ese ahínco, ese apoyo, ese esfuerzo que han puesto para que esto sea el éxito que hoy es. Enhorabuena y muchas felicidades, maestra Patiño. Sé que todo lo que usted escribe se convierte en éxito. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Antes de continuar, deseo comentarles que después de las intervenciones de nuestros invitados, aprovecharemos unos minutos al final para recibir sus preguntas y comentarios, los cuales nos los pueden hacer llegar a través del espacio del chat que se encuentra en la barra ubicada en la parte inferior de su pantalla. A continuación, vamos a dar paso al video que se preparó con las voces de nuestras compañeras maestras Catalina Solís, Aide Liera y Lilibet Zamora, y de la licenciada Laura Anguiano, así como de la propia autora, con fragmentos de poemas que están en este libro. Adelante, por favor. Llorarás los días de mi ausencia, llenando tus ojos de nostalgias, y las noches se harán eternas, como eternas son tus madrugadas. El viento te traerá ecos de mi nombre, presagios de mi llegada, y seguirás el sendero de la tarde, dibujando mi silueta en tu mirada. Sabrás al caer la noche, cuando el cielo avise tormenta, que todos tus anhelos son vanos y que no tendrás mi presencia, y con tu semblante sombrío llenarás cada uno de tus pasos diciendo, amor mío, sin descanso. Bésame como cada tarde, como cada día, como cada instante. Bésame como te vas, cuando no vuelves, cuando ya no estás. Bésame como ayer y mañana, como yo recuerdo, como yo siento, como olvidaste hacerlo, construyendo el tiempo, en sensaciones conocidas. Bésame en mi silencio, en tu abandono, en tu regreso, en esta inagotable danza que no te olvida, que yace muerta y sigue herida. Bésame como siempre, sin decir adiós, sin hasta siempre, para dormir en tus labios eternamente. Bésame con locura, con infinita ternura, con tu impaciencia. En mi agonía, bésame con la pasión de tus labios que tengo en mis manos vacías. Voy a dejar fluir mis sueños dormidos, los dejaré correr para que cansen sus agobios. Haré de mi cabello corona de flores, de mis manos y mi vientre pájaros y escorpiones. Como el huracán saciado daré vuelta a la esquina, dejaré de ser la hidra sumisa, que ama las olas encrespadas en las noches sombrías. Será el canto del gorrión huellas de mi alma, olor de árboles que delician serán mi fragancia. Y en el cielo siempre azul, majestuosa mariposa, infinita amada. Deja que roce con mi dedo tus labios entreabiertos, que mi boca poseída explore espacios de tu piel, donde la oscuridad abisme el pudor. Ojos cerrados que mis manos conocen, intermitente voz filtrando afonías, mano buscando la mía. Himno a mi corazón fortaleza. Demasiado frágil el viento que arranca los suspiros de los recuerdos. Demasiado fuerte el huracán que abraza los corazones muertos. Sin fuerzas, mis pensamientos dan golpes a mis manos lánguidas. No hay más. No hay claridad en la turbia tormenta de arena desértica. Pedazos rotos quedan de la noche, crepúsculo enardecido. Cleopatra altiva serpentea en mi cabeza. Hazme esfinge de sal y arena. Domina mis instintos de mujer. Dame de beber de tu soberbia para ser majestuosa, desnuda y de piedra. Afrodita acaricia con suavidad el contorno de mi cuerpo. No hay lobos entre los bosques adormecidos, ni sombras, ni miedos. Nacida del espejo,
Hoy daré el golpe y gritaré primero. Seré la lanza que atraviesa en zumbido el aire, el certero golpe de frente y sin piedad. Penélope bordará sus lágrimas en los laureles que coronarán mi alma. En tu traición dejaré el puño de mi olvido, de mis noches contenidas y temblorosas. Mis piernas abrazarán el tormento delicioso de mi voz habitando los silencios. Enamorada del horizonte que embriaga mi sonrisa, dejaré que los días se hagan rumbos y las noches siempre. Muchas gracias a la colaboración de las maestras Catalina Solís, Aide Liera y Lilibet Zamora, así como de la licenciada Laura Anguiano. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño para que nos haga algunos comentarios a su obra, pero antes quiero comentarles algunos datos de ella. Nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en donde también estudió la maestría en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera. En su trayectoria profesional ha impartido clases, colaborado en proyectos de investigación y de difusión cultural. Participó como organizadora en el coloquio La Frontera, una concepción cultural, en las jornadas de literatura regional, y en la Ciudad de México en la organización no gubernamental Generando Equidad, Asociación Civil. Ha publicado artículos literarios y poemas en el periódico El Sud Californiano y en la revista Panorama. Resultó ganadora del concurso Premio Universitario de Poesía 2003 de la Universidad Autónoma. También ha sido editora en el suplemento cultural Laberíntico. Ha impartido clases a nivel medio y superior en la ciudad de La Paz y en la Ciudad de México, además de participar como tallerista en proyectos de liderazgo y como organizadora del concurso de géneros literarios en la Universidad Mundial, en donde también se desempeña actualmente como coordinadora editorial. Recientemente concluyó los estudios del doctorado internacional en Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Murillo. Buenas tardes. Agradezco mucho su asistencia a la presentación y agradezco la participación de la doctora, sus palabras. Realmente para mí es un honor que el apoyo que me han brindado, el apoyo que ella me ha brindado y también sus palabras, ¿no? Porque yo creo que escribir es una situación de una vida, un proyecto de vida. Y aunque yo ya tengo muchos años en esta situación, yo todavía considero que hace falta camino. Bueno, quisiera hablarles de poesía, hablarles del libro, de los elementos, cómo está construido este trabajo, este sueño, más que libro, más que trabajo, este sueño. Voy a presentarles, porque también quisiera hacer una breve lectura en relación a algunos momentos del libro, ¿no? Entonces, quisiera que me dijeran si ya se ve la presentación, algo que me indicara. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues hablar de poesía es hablar de uno de los géneros más difíciles de la literatura. Creo que principalmente por dos razones. La primera, desde mi punto de vista, es que a lo largo de todos estos años que he tenido la oportunidad de conocer escritores con trayectoria, estar en situaciones de talleres, siempre se nos habla de esta realidad cuando escribimos, ¿no? Escribir un buen verso, escribir un buen poema no te hace poeta, ¿no? Realmente el poeta se construye a través de ese espacio-tiempo de trayectoria y al final de esos días se le puede nombrar poeta. Yo sé que eso es un poco controversial que lo diga, de hecho, porque obviamente que nosotros nombramos a muchos merecidamente poetas, ¿no? Pero ese es el punto clave de entender esto que siempre se nos mencionaba cuando estábamos en el taller o ejercitando el escribir, es el uso del yo, la idea del yo como la idea de
de llegar del carácter personal al carácter universal, ¿no? En alcanzar ese carácter universal es lo que realmente complica el hecho poético, ¿no? Y es uno de los elementos por lo cual yo considero que es más difícil de comprender la poesía. Otro punto también muy interesante en la poesía es el compromiso del lector. El compromiso del lector al momento de entender las imágenes y los símbolos que se encuentran dentro del poema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas la poesía es lo que no se dice, ¿no? Entonces hay un compromiso más, no digo que la narrativa no lo tenga, la narrativa y su sentido de descripción nos puede facilitar el entender imágenes. El compromiso de la poesía es complicar el hecho de la imagen, ¿no? Entonces, ese carácter simbólico, cuando tengo oportunidad de estar, porque tengo una trayectoria de muchos años de docencia, cuando estoy con los alumnos en literatura, siempre les comento, ese es el ejemplo clave para entenderlo, ¿no? Hay un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, enorme, bellísimo, Primer Sueño, y nada más los primeros versos del poema, piramidal funesta de la tierra nacida sombra, es el perfecto ejemplo de cómo el lector debe de comprometerse. Lo que está haciendo Sor Juana Inés es un viaje a través de su poema para llegar al punto de entender la vida, ¿no? La esencia de la vida, y inicia con un amanecer, ¿no? Con un atardecer, y esta imagen piramidal funesta de la tierra nacida sombra no es más que el caer del sol y el proyectarse en el mar, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso de la poesía, llegar al punto de Sor Juana Inés de la Cruz, pues aparte de una vida, una persona con mucho talento. Escribir es llevar las palabras a su máxima expresión, y así es como la poesía se construye a través del tiempo. Bueno, hablarles de Habitar la isla, el título de mi obra, es antes de entrar un poquito a lo que es las láminas y todos los elementos que ellas contienen, quisiera hablarles de algo, bueno, en realidad hablar del yo poético es hablar de la persona, ¿no? Pero esto como el inicio, podría decir, de lo que fue, lo que es Habitar la isla. Hace algunos años, hace poquitos años, cuando tenía 9, 10 años y que estudiaba en la primaria, teníamos dinámicas de biblioteca, ¿no? Íbamos a la biblioteca, a mí me encantaba ir a la biblioteca, mi desesperación por estar en la clase o saber que estaba en matemáticas o cualquier disciplina que en ese momento nos encontrábamos estudiando, mi ilusión era ir a la biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca tenía esos maravillosos libros que se abrían y que tenían imágenes, incluso dimensionales, entonces eso para mí era estimulante, relacionar la palabra con la imagen, para mí fue maravilloso. Y bueno, pues la anécdota es que un día estaba platicando con una de mis amigas y me comentó ella, me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A lo que yo contesté, voy a escribir un libro. Después de esa contestación, yo le pregunté a ella, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Entonces ella me dijo, no, pues yo voy a diseñar mi casa. Su papá era arquitecto, entonces su sueño ella era ser arquitecto, ¿no? Pasaron muchos años, más de 20 años, y en ese vínculo de amistad se perdió y se recuperó después de muchos años. Y lo primero que ella me abordó fue preguntarme, ¿y tu libro? A lo que yo le contesté, pues ya tengo por ahí mucho trabajo, pero todavía no está la publicación. Le digo, ¿y el diseño de tu casa? Dice, pues ya tengo la casa, pero todavía no he diseñado lo que yo quería, ¿no? Bueno, pues en este momento se cumple ese sueño desde que yo tenía 9, 10 años de tener este libro que para mí resume momentos y emociones que comparto, no con el propósito de que sea literatura, con el propósito de que con el paso del tiempo alguien pueda sentir una emoción, ¿no? Que es parte de la literatura, pero en general creo lo que dice Edgar Allan Poe, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para mí es un ejercicio de escribir tan importante como el ejercicio de leer. Ahí nació Habitar la isla en ese tiempo. Un poquito después, en esos mismos años, donde uno comienza a no solo soñar, sino comienza a hacer ese ejercicio de no solo era la elección del libro, era el escribir también, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión hicimos poemas para
era una clase de historia y estábamos hablando de la independencia de nuestro país, hablábamos de los héroes y yo la verdad sentía mucha emoción de todas mis clases de historia, de las que tenían relación con la literatura, los libros de texto de literatura, yo me aprendía los poemas, obras de teatro, realmente era para mí un placer más que una obligación. Y un profesor nos dejó los poemas y yo terminé mi poema, me emocioné al escribir mi poema y llegué con el profesor y le digo, bueno, aquí está mi trabajo. Y él estaba viendo yo el rostro de él cuando estaba leyendo y empezó a leerlo y se emocionó él y lo vi sonreír y se dirigió a mí y me dijo, escribes bien, me gustó mucho tu poema, ¿no? Entonces colocó ahí mi calificación de 10 y pues más que ese 10, la emoción de él fue para mí la mejor compensación de mi esfuerzo y ha sido para mí eso el escribir, ¿no? El que se pueda acercar las personas y que si tienen esa curiosidad que puedan tener una emoción, un sentimiento a través de mis palabras, ¿no? Habitar la isla está siendo engalanada con una hermosa portada que la diseñó Mitzi Paola Agúndez Mesa, que está ahorita colaborando con nosotros con su servicio, pero independientemente que sea el servicio, es el empeño que ella colocó en la portada y yo le agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a ver entonces a qué nos referimos en cuanto hablamos de poesía y cuál es ese elemento que yo considero que uno debe de escribir y que al final debe de dejar sus escritos, sus trabajos para que el tiempo les dé algún lugar, ¿no? Si es que deben de tenerlo o realmente no. Eso no es el propósito. Lo que dice Edgar Allan Poe, un excelente cuentista, a cual yo admiro y he leído mucho de su obra, para mí la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión, y yo comparto con él esa situación. Creo que es una pasión. Más que el pensar que si lo que uno escribe pueda trascender. Otro elemento o otra frase que para mí también es compartida es lo que dice Gastón Bachelard, un filósofo muy interesante, su obra muy compleja. Él dice, se diría que la imagen poética en su novedad abre un futuro al lenguaje. Y yo creo que sí, para mí el escribir es esa relación constante de la imagen describiendo el espacio, pero desde el punto de vista de la emoción que uno tiene, ¿no? El reflejo de nuestras emociones en nuestro entorno, eso es la poesía, un lienzo blanco donde nosotros pintamos con palabras. Para mí eso es la poesía. Y desde que tenía esos años, obviamente que de mi obra de esos años no tengo más que unas cuantas referencias y nada que sea publicable, pero sí me entusiasma pensar que ese compromiso es casi innato y ha sido mi sueño, como bien les mencioné al principio. Bueno, entonces les comento un poquito más de elementos que tienen que ver. Muy bien. Para entender también otro punto en cuanto al escritor es la influencia que uno tiene de aquellos escritores, no solamente por admiración, sino incluso por influencia, incluso hasta técnica. Para mí hay muchos escritores, muchos poetas, pero uno de mis preferidos es León Felipe. La figura de León Felipe y su libro O este viejo y roto violín, que es uno de sus libros, sus últimos libros, me impresionó la manera tan humana y tan sencilla que describe su universo ficcional, ¿no? Él vive en México, tiene que emigrar a México, ya no puede regresar a España, muere precisamente en nuestro país, y esa añoranza que tiene a su tierra, ese reflejo de madurez que él tiene en su poema, que es un carácter universal realmente, bien logrado. Hay por ahí una anécdota que él cuenta que a mí me gusta mucho, que es la referencia o la crítica que hizo Octavio Paz a su último libro, que les digo, O este viejo y roto violín, donde dice que eso no es poesía, ¿no? Que eso no es poesía, que es un excelente libro, pero que no es poesía, ¿no? Entonces, pensando en ese rigor que muchas veces la propia literatura le da a través de la crítica a los escritores,
yo creo que él realiza este comentario y al final le dice que sí, que efectivamente no es poesía. Lo que él escribe no es poesía. Lo que él escribe es lo que al final se puede considerar poesía, ¿no? Lo deja al público, a quien lee, y que él encuentre ese elemento de poesía. Su intención no es escribir poesía. Y él escribe esta frase que a mí me gusta mucho y que hace mucho alusión a mi intencionalidad cuando escribo. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Y creo que por ahí va ese camino que a mí es el que me agrada y el que he trabajado durante todos estos años. Este poemario tiene un trayecto de 20 años, así es que todo lo que está escrito aquí es de diferentes épocas de mi vida, de diferentes vivencias. Y bueno, les digo, asistí a talleres de creación literaria. Es importante para aquellos que quieren escribir, que consideren que el 99% de escribir o incluso de tener un buen ejercicio de lectura es el oficio, obtener oficio. Y el 1% pues es ese talento que no se puede negar de muchos escritores a nivel mundial, ¿no? Que es muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar ese 99%, esa gran pasión. Uno de mis autores también, tengo varios poetas realmente de mi gusto. En el caso de mujeres hay muchas, pero en particular estos dos poetas que no tienen nada que ver con el género, su lectura, su manera de expresar ideas, incluso hasta el ritmo en su poesía ha sido para mí ese gran deleite y pues yo he tratado de aprender de ellos un poquito, ¿no? Entonces, Jaime Sabines, voy a leerles este fragmento que habla de poesía. Dice, la poesía ocurre, a ver, permítanme, la poesía ocurre como un accidente, un atropello, un enamoramiento, un crimen, ocurre diariamente, a solas, cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida, ahí surge la poesía. ¿No? Entonces voy a leer y a mencionarles un poco lo que es el acto creativo para mí y lo que van a encontrar en este poemario. Este es uno de los poemas de esa primera etapa que tiene que ver con habitar la isla, ubicado, les digo, hace 20 años atrás. Y dice, Marta Citurna se llama, ajena, lejana, taciturna, distante, como la mar embravecida, centellando en las tardes, espejo del sol y la noche, tatuada de crisol en movimiento, eterno vaivén del tiempo, diluida en la arena y en los recuerdos. Este poema es un ejemplo de cómo podemos sentirnos tan dentro de nosotros, tan complicados, tan agobiados por las circunstancias y cómo nosotros nos podemos reflejar en ese mismo movimiento que da el mar. De hecho, ese poema lo escribí viendo el mar en un día muy difícil, muy complicado, y creo que surgió como esa respuesta a recordarnos a nosotros mismos de que nosotros somos más que una emoción, ¿no? Que también nosotros podemos pertenecer al mundo de otra manera. Siempre mantengo un nivel de estrés muy elevado, allá dirá la maestra Katy, la pobre que me tiene que aguantar a veces, pero en realidad eso es más o menos la construcción de este poema, ¿no? De relacionar un estado de ánimo con aquello que se está viendo y desde ese punto de vista tratar de relajar y llegar al punto de concordar con tu entorno, ¿no? Y relajarte a ti mismo. Ese es un pequeño propósito dentro de un poema. Las significaciones pueden ser diversas, ¿no? Bueno, seguiré caminando en el tiempo, si me lo permite la computadora. Ahí está, muy bien. Más adelante yo creo que un poema de los que considero que fueron importantes para la construcción del poemario es este poema que se llama Selvaje. ¿Por qué? Porque su significado va al punto
hablar de nuestros instintos, de la idea de nuestros instintos, ¿no? Entonces, todavía estaba un poquito más joven cuando escribí este poema, y yo creo que en muchos momentos eso es lo que va a reflejar el poemario, poemas un poquito más estructurados, como los que leyeron mis compañeras en el recital, y poemas, bueno, con una situación un poquito más desgarradora, por así decirlo, en algún punto, por ser un poco más joven. Selvagia, atrapada estoy en la raíz desde lo que no soy. Que Dios me hace respirar, que no me deja vivir. Soy un trozo de yo en instantes y mucho de la nada en la realidad. Me nombraré Selvagia, tierra virgen, inexplorada, salvaje por sí misma. Otro de los temas y elementos que a mí me gustan o me gusta trabajar y que en este poemario van a poder encontrar son elementos que tienen que ver con el erotismo, con la cercanía. Me gusta mucho esa descripción del contacto humano, ese contacto que es amoroso, ese contacto que es extasiante, ¿no? Entonces, añorar esos puntos, yo creo que ese es uno de los poemas que a mí me parecen interesantes en cuanto a ese tipo de temas, ¿no? Se llama Ausencia. Yo espero que llovas para mí, en las áridas montañas que necesitan tu humedad, en el declive, en las espesuras donde formaste un río y tu ausencia lo secó. Bueno, y otro de los poemas que me parece también relacionado con el poemario, muy, muy integrado a lo que es el poemario de Habitar la Isla, es este que se llama Marea Baja. De hecho, lo trabajé mucho, por mucho tiempo, era muy largo, era muy denso en esencia, y entre los talleristas y los comentarios, que sí son importantes para ir definiendo la obra, pues quedó más en esa situación de tratar de borrarlo todo para sentir que cada vez inicias en un punto cero, ¿no? Es no solamente la figura poética o la voz poética, sino en general todo aquel que se encuentra dentro del poema, ¿no? Porque se construye del yo, pero también se construye de un universo de significaciones y de personas, ¿no? Entonces, Marea Baja, eso es lo que significó para mí en ese momento, y lo sigue siendo de esa manera. Si uno pudiera ser lo que quisiera, ser la mancha negra que todo lo consume, habitar la isla, regresar el tiempo, regresarles el ayer. Es un cuadro de Remedios Varo, una de mis autoras favoritas. Es surrealista, es elementos. Este cuadro se llama La visita del pasado, que lo pintó en 1957, y son las imágenes de ella en diferentes momentos, los recuerdos que quedan en esas paredes de ella misma y cómo ella retoma ese punto. Y al final es la idea de olvidarte de ese punto y comenzar de cero, ¿no? Dejar esos fantasmas que encuentran habitando esa habitación, ¿no? Muy influida por elementos surrealistas, creo, en algún punto de mi escritura, y eso hasta cierto punto hace la imagen complicada. El poemario está dividido en 4 momentos. El primero es Habitar la Isla, que son esta serie de poemas y muchos más, obviamente, porque, bueno, pues sí fui juntando algunos poemas dentro de esos 20 años. El siguiente momento del poemario se llama Avalon, y es inspirado en lo que corresponde a la Edad Media y lo que es la idea del caballero medieval, y quedé muy impresionada con las leyendas del rey Arturo y de cómo los héroes se consideraban seres divinos todavía, ¿no? Con ese carácter divino, y se encontraban en Avalon, una isla donde se llevaba a los héroes, esa es la leyenda, se llevaba a los héroes para que retornaran a la vida, ¿no? Para sanarlos, los llevaban a unas tumbas de cristal, y después regresaban a la vida, y pues obviamente que a seguir peleando por los ideales del reino. Y es inspirado en esta hermosísima leyenda. Intento dormirte en mis labios, en la isla mítica de mis recuerdos. En la escalofriante batalla, abrazarte fue descansar mi cabeza en tu espalda. Barco negro que me lleva a la hora retornada, tumba de cristal habitada por héroes. Tu voz se hace eco mientras los días mueren. Gotas de sangre sin matiz, Excalibur lacerándome. Bueno, aquí tiene todos los elementos que tienen que ver con la Edad Media. Y para finalizar, bueno,
perdón, hay un pequeño momento dentro del poemario que incluí unos nocturnos. Los nocturnos son poemas que se hicieron populares y clásicos en la obra de Javier Villaurrutia a principios del siglo XX, con los contemporáneos, el grupo de los contemporáneos. Por ahí también coloqué la obra de Villaurrutia, por ahí un poema pequeño, y es la idea de tomar la palabra nocturno o el elemento nocturno y relacionarlo con un elemento temático, ¿no? En este caso, pues yo me inspiré en las estrellas, ¿no? El elemento de las estrellas, cómo reflejan las emociones de un personaje dentro de la historia, ¿no? Entonces, les voy a dar lectura. Es laberíntico el sonido de los pájaros nocturnos en las manos aladas de mis nostalgias. Observo la luna, curiosa sonrisa, los cascabeles hacen la danza y las estrellas centellean al ritmo de mi alma. Mujer de los vientos del norte, haces remolinos de tu cabello y las gotas de lluvia se cristalizan en tus mejillas. Le platicas al horizonte los ecos que te arrastran al sur y la noche siempre complaciente se acuesta en tu cadera para ver nacer el sol. Y por último, construí una parte con prosa poética. La narrativa realmente no es un campo, lo he explorado, pero realmente no he concretado, ¿no? Pero sí la prosa poética. De repente empiezo a escribir una historia, un cuento, y empiezo a colocar imágenes poéticas. Entonces decidí colocar todas estas frases que me parecieron interesantes en cuanto a imágenes, y en particular, si ustedes se fijan, hay un río, se ve ahí, bueno, es el caudal de un río, pero tiene una presa, es en Lima, y es el Rímac, que es un río principal que baja por el centro de la ciudad de Lima, en la capital de Perú. Y cuando tuve la oportunidad de estar por ahí caminando, me llamó mucho la atención lo contaminado que está. También, bueno, aquí no se alcanza a apreciar, pero llega un momento en que uno se acerca y es un olor fétido, un olor muy fuerte, se ve espuma de detergentes. Es realmente muy triste esta imagen del río. Y a una lateral, en cierta hora, tiempo, ¿no? Como cualquier ciudad en el mundo, desafortunadamente, con prostitución de mujeres muy jóvenes, ¿no? Entonces, recuerdo, pasé cerca de ellas y ellas con ese semblante entre triste, entre no sé, realmente es lo que yo escribí aquí, lo que pienso que en algún momento puede ser la imagen que yo comprendí de su dolor al final de cuentas, ¿no? Se desnuda de sueños y como cada tarde satisface sus placeres para seguir, como si el tiempo no marcara las huellas de sus amantes en sus labios. Delinea en sus ojos el cansancio que el tedio le provoca, remarcando con una línea oscura la imagen de mujer fatal. La alegría se parece más a una cama destendida que a una sonrisa. Hay una mujer entre su blusa y su sexo que se diluye en su mirada, donde la ternura es tristeza o malicia intencionada. Hay mujeres que se rompen con los años, se destiñen y se desgastan. Ellas solo fluyen agotable como el Rímac enardecido. Y bueno, para cerrar los comentarios de la obra, pues quiero dar los agradecimientos, agradecer a la Universidad Mundial por su apoyo, el apoyo brindado desde hace muchos años, el apoyo brindado en este sueño, que les digo que más que libro es un sueño, a la rectora, la doctora Judith Moreno Berry, siempre sus palabras de aliento, su confianza, lo agradezco infinitamente, al maestro Juan Cuauhtémoc Murillo, que por ahí me apoyó en cuanto, siempre nos apoya en los eventos, pero ahora en las grabaciones de videos, al maestro Francisco García también, un gran apoyo a él, muchas gracias, a la maestra Catalina Solís, a la maestra Aide Liera, a la maestra Lilibet Zamora y a la maestra Laura Anguiano, mi agradecimiento. Y bueno, pues vieron el video, son maravillosos en la lectura, en lo que hicieron. Muchas gracias. Maestra Jessica, muchísimas gracias y también por todos estos comentarios. Vamos a dar paso a dar la lectura de
y comentarios que han hecho los asistentes en esta tarde. Giovanni González dice muy interesantes y bastante talento en los poemas. Felicidades, maestra Jessica. La maestra Margarita Torres también la felicita. Maestra, gracias por compartir su sensibilidad artística. Enhorabuena, gracias a la Universidad Mundial por colaborar y ser facilitadora de sueños por largo tiempo añorados. El maestro, el doctor Luis Alberto Trasviña también la felicita. Maestra Jessica, enhorabuena. Kelly Ballinas le pregunta, ¿cuáles son los valores que le inspiraron para la creación de este libro? Valores. Pues yo creo que los valores son un poquito más la construcción de una toma de decisión, ¿no? No creo que el escritor dictamine qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuestiones de valores. Creo que el punto aquí es dejar una incertidumbre, por ejemplo, en este caso, como en la prosa poética, el caso del ejercicio que realicé de estas chicas, que no lo hice juzgando lo que ellas hacían, sino su sentimiento, ¿no? El sentimiento que ellas tenían al estar ahí y un poco al estar al lado de un lugar con tanto conflicto, contaminado, viciado, lo que ella les podría afectar estar en ese espacio y lo que también, pues obviamente es el reflejo de su estilo de vida, que muchas veces pues, es elección, pero muchas veces es, no sé, destino tal vez, no es realmente valores, es tomar elementos de la realidad, recrear emociones y dejar que el lector decida si le gusta o encuentra algo que le sea valioso para él. Ese sería el punto, creo yo. Gracias. La chef Paola la felicito también. Dice muy bellos poemas, maestra Jessica, y un excelente video. Muchas felicidades a las lectoras y a todos los que participaron en su elaboración. La doctora Judith Moreno también la felicita. Dice excelentes todas. Es una maravillosa sorpresa apreciar el talento de las participantes mundialistas. Felicidades a todas y como siempre, maestra Jessica es una brillante escritora. Enhorabuena. También la felicitación de la maestra Mariela Lara de Los Cabos. La maestra Mayra también la felicita, un excelente talento. Nos dice felicidades a quienes apoyaron, lo hicieron maravilloso. Muy bonitos poemas, nos dice Paul Enrique, muchas felicidades. Alida Yáñez, lindos poemas, mucho talento, felicidades. Hacer un libro no es cualquier cosa, nos comenta, es poner tu alma y esfuerzo en ellos. Nuestro Felipe también la felicita, mucho éxito. Álvaro Salgado la felicita y le dice, usted mencionó el deseo de escribir un libro, pero ¿qué sería para usted la motivación de crear un libro? Bueno, es que yo creo que cuando yo le comenté a mi amiga que quería escribir un libro es porque yo ya tenía el gusto por escribir poesía, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es la relación de lo que comenta, del deseo de escribir un libro. Pero también está la otra parte como digamos que acercarnos no solamente a lo académico, sino a... ¿Cómo le podría decir? Un libro puede ser de cualquier tema, en cualquier disciplina. En las áreas de matemáticas nos hacen falta muchos libros, de lógica, de comprensión, nos hacen falta de todas las áreas, ¿no? Yo creo que esa idea de escribir un libro es más que nada el deseo de leer y de decir algo. Y eso es lo que yo no es tanto que descarguen el libro, que tengan el libro en sus manos, sino que vean que ese sueño de hacer algo, de construir algo, que parecía pues a una niña de 9 años, realmente a mí ahora que ya soy una mujer de tantos años, no voy a decir cuántos, pero muchos más, me sorprende que a esa edad tuviera esa determinación y que ese sueño se construyera por muchos años, ¿no? Jamás dejé de escribir. Lo que sí me costó trabajo con el tiempo al pensar en libro, es que tenía el compromiso de que el libro significa algo realmente que tenga un valor para mí y para que lo va a leer, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo desistir por muchos años, porque no nada más iba a muchos talleres de literatura y ese era el afán de publicar y publicar y publicar. Y yo creo que yo con un hijo
este hijo nacido podría estar bastante bien, y si con el paso de los años puedo construir unos discursos más conforme a mi edad, porque creo que aquí hay mucho de mi juventud y mucho mucha lágrima, pero bueno, así es ser joven, ¿no? Al final de cuentas, despertarte a realidades y te tiene que doler para crecer. Entonces, pero lo que yo sí puedo decirles a ustedes jóvenes es que el carácter de sea un libro puede ser cualquier situación, que tengan esa pasión, porque creo que eso es lo que nos está faltando en muchas generaciones, esa pasión. Yo me llevé esta pasión durante toda mi vida, y estos poemas realmente leerlos a mí me duele, revivo mis emociones a través de ellos. No es mi propósito que la gente reviva esa misma emoción igual que yo, pero sí significa que dejé lo mejor de mí, y eso es esa decisión, el libro. Ok, gracias. El maestro Gustavo también la felicita, excelente. Nos dice Karen Avilés, la felicita, grandes poemas reflexivos, nos comenta, le están encantando, un gran aplauso, y le pregunta, ¿usted recomienda que para iniciar a escribir se debe definir primero un tema en específico? Pues mira, hay dos situaciones, siempre es algo como dos situaciones, pero dos situaciones. La primera es inspiración, y ya lo decía el maestro Juan Pablo Rochín en la presentación pasada, que estamos acostumbrados a que sea por inspiración, escribir por inspiración. Y resulta que pues también hay elementos técnicos para llegar a tener digamos que provocar esa inspiración, ¿no? No todo realmente puede ser inspiración, pero sí puedo decir que a lo largo de todos estos años ha sido inspiración. O sea, yo no me siento si no tengo algo que decir, una emoción que plasmar. Incluso el poema que aparece en el video es el poema más fuerte que para mí significa, porque significa todas esas figuras femeninas que construyeron la historia, y que está tejida en mi propia historia, y que yo les pido a ellas el valor para yo iniciar otra vez después de ese abandono amoroso que yo sentía, ¿no? En ese punto de mi vida. Entonces sentía tanta desesperación de no poder concretar algo en mi vida, que decidí buscar la defensa de todas estas mujeres, ¿no? Ese instinto. Y ese elemento no fue realmente artificial, fue inspiración. El momento de escribir, buscar todas esas imágenes, pero ya con el paso del tiempo, sí, definitivamente sí, todos esos poemas, el de Llegarás, todos esos poemas que las compañeras, o todos los dos primeros que leyeron, fue un ejercicio total de sentarme y llorar, hacer una catarsis, o sea, en un momento artificial, y comenzar a fluir el escribir, y las dos situaciones sirven para escribir, tanto inspiración, pero yo estoy más casada, dirá el maestro Juan Pablo, él que hizo un libro de historia literaria, ¿no? De elementos reales que los hizo literarios, pues tomó el escrito y de ahí hizo la inspiración, ¿no? Esa es la herramienta del oficio. Pero yo todavía sigo muy casada, hace 5 años que no escribo, porque no he sentido esa emoción adentro de mí, y a veces da miedo perder esa emoción que te impulsa a escribir, pero también he trabajado con técnicas que te permiten sensibilizar, y me he sorprendido escribiendo cosas mucho más con cierta madurez y menos impulsivas que trabajos pasados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con este comentario también le responde a Giovanni González, porque le preguntaba que si la poesía nace de los sentimientos o de las experiencias diarias. Jesús Mesa, excelente presentación, maestra, muchas felicidades. Omar de Jesús Cruz González, aparte de la poesía, ¿ha usted incursionado en otros géneros o subgéneros literarios? Pues traté, pero créanme que no, el yo poético ha sido siempre ¿cómo podemos decir? Mi inspiración. Escribo prosa poética. Alguna vez escribí un cuento cuando estaba en la universidad, se los leí a algunos compañeros y era de terror y se empezaron a reír, entonces creo que no se logró, y a partir de ahí pues dejé la narrativa, pero me siento muy feliz en la poesía. Me voy a adelantar a leerlo porque tengo 38 mensajes acumulados aquí. Nunca habíamos recibido tantos mensajes en tan poquito tiempo. Muchas gracias. La maestra Vivian y la maestra Karen también la felicitan por un hermoso
trabajo. Luis Alberto, bueno, ya la había felicitado. Iris Alvarado, muchas felicidades por cumplir su sueño, maestra. Me gustaría que me respondiera, dice, ¿le interesa dedicarse únicamente a la poesía? Sí, la poesía ha sido parte, le digo, desde los 9 años tengo noción de ese gusto y amor por la poesía. Y la voy a seguir amando, leo, me gusta mucho leer poesía. Me acuerdo el comentario que hizo el maestro Juan Pablo, que yo admiro mucho, es un hombre de mucho talento. Dice que cuando venden libros es raro que alguien entre y compre un libro de poesía, pero no se trata de eso. En realidad uno ama y lo que dice Edgar Allan Poe es por pasión, no por propósito. Y seguiré en la poesía y como León Felipe, espero que al final de mis días alguien diga, todo esto no es poesía, pero que alguien pueda leer y pueda tener una emoción. Y en ese momento se cumple realmente ese ciclo que yo considero que es una esencia de la poesía, recrear una emoción. Una bella obra, nos dice la maestra Aide. Mati dice muy bonitos poemas y videos. Claudia Castillo, muchas felicidades, maestra. Muchas felicidades a los colaboradores, nos dice Mati nuevamente. Felicidades, muy interesantes todos sus poemas, nos dice Ana. Laura también, maestra, muchas gracias, un abrazo. Diana Azucena, muchas felicidades. Kelly Ballinas, grandes historias, nos dice. La contadora Patricia, muchas felicidades, maestra, y mucho éxito. Estoy segura que este es el primer libro de muchos más. Muchas felicidades, la maestra Lilibet le expresa. La maestra Catalina también, muchas felicidades. La maestra Consuelo nos dice que qué bellos poemas, muchas felicidades. Libro reflejo de su trabajo para alcanzar su sueño. Los sueños se trabajan. Muchas felicidades, nos dice. Álida de nuevo dice, ¿qué le diría a aquellos que también tenemos el sueño de hacer un libro? Pues seguir trabajando ese sueño. No crean, de los 9 años, 10 años que tengo esa memoria, en de tercero o cuarto año de primaria, el día de hoy estoy presentando el libro. Entonces, fueron muchos años que le di yo un poquito, pero no dejé de escribir, jamás dejé de escribir. Y eso es porque mi pasión es el escribir. El publicar es importante, decía Bukowski, poeta maravilloso que también me encanta, un narrador extraordinario. Bukowski decía que no hay talento escondido entre los matorrales, ¿no? ¿Eso qué significa? Al final de cuentas depende de uno, del atreverte, y en todos los campos, ¿no? De repente, no sé, todas las generaciones somos iguales, siempre cuando estamos mayores decimos, es que los jóvenes, ¿no? También nosotros como jóvenes también cometimos errores de no atrevernos a hacer cosas. Por eso es que en la coordinación editorial y en general en mi vida como docente siempre estoy tratando, inténtenlo, publiquen, diseñen, realicen, caminen, tengan esas experiencias de vida. Es importante, y al final, bueno, este día llegó, ese día ya se había gestado hace muchos años y para mí ya era un placer hacerlo y mostrárselos a ustedes, algo demasiado íntimo, y me emociona profundamente que ustedes consideren que tiene elementos interesantes, que les agrada, y ya se cumplió ese ciclo, y ese sentimiento quisiera que todos lo compartieran de esa misma manera, seguir sus sueños y llegar a un punto de lograrlos. El maestro Jesús León también la felicita y le agradece acercarnos a la poesía y a su trabajo. El maestro Omar, muchas felicidades, maestra, por su excelente trabajo. Nicole Patiño, muchas felicidades, maestra, están muy bonitos sus poemas. Omar de Jesús también la felicita ampliamente por su trabajo y su contribución con este libro. Es notorio, nos dice, que usted se empeña mucho y se involucra en su trabajo con mucha pasión y emotividad. Y relacionándolo con esto, Kelly Ballinas le pregunta, ¿qué nos aconseja a las personas que se les dificulta transmitir el sentir? Pues, a ver, creo que es curioso ese punto, porque yo no me considero una persona, me considero una persona muy nerviosa, pero no muy emocional. Pero en la poesía sí creo que puedo ser un poco más sensible al decir las cosas.
Creo que el punto aquí, y en alguna clase también lo platicamos con los estudiantes, que el punto es ser más creativo, tratar de ser más creativo para poder ser más sensible. Y el escribir es un punto bastante interesante para tu creatividad, o el leer, o el presentarte ante un público en situación de exposición y personalizar ese momento, ¿no? Apropiarte de ese momento, decidir qué color, qué espacio, de qué manera se van a mover. Cada vez que personalizas algo, pones un poquito de ti, tiene que surgir esa sensibilidad y esa transmisión de sentimientos. Y sí es importante, ¿no? Hay un cúmulo, yo creo que los primeros poemas que yo de niña escribí eran sumamente más dramáticos todavía, y más, ¿por qué? Porque tenía mis sentimientos ahí apretados en mí, y de repente escribir me dio la oportunidad de comenzar a detallar qué era lo que yo pensaba. Incluso en psicología, el escribir es una herramienta maravillosa para ir sensibilizándote, y el leer para también darte ese universo de expresión, ¿no? De no repetir tantas situaciones, tal vez imágenes sí, pero situaciones no. Y creo que a partir de ser más creativo, eres más sensible. Ese sería el mejor consejo que podría dar. La maestra Marisol la felicita, le desea mucho éxito y muy inspirador, dice. Pedro González también la felicita, le desea lo mejor. Alma Belis, muchas felicidades. Como dice Álida, no es fácil escribir un libro, aparte que se necesita mucha dedicación y compromiso. Y me parece excelente que sus sueños se hayan hecho realidad, nos dice Ana Hernández. Le pregunta si fue difícil todo el proceso de escribir el libro. Escribirlo, no. Tratar de publicarlo, de unirlo, sí. Ese proceso sí, por muchos años lo pensé, muchos años me detuve, hice recopilaciones, esto sí, esto no. De hecho, esta última situación de concretarlo, quité mucho, puse. En realidad, eso que dice Octavio Paz es muy cierto. En realidad, cuando uno escribe, ¿no? Esa constante de estar corrigiendo, que no te sientes satisfecho con lo que vas, lo que escribes, o por ejemplo, yo soy muy reiterativa en uso de imágenes, y cuando me hacían la acotación en los talleres de literatura, yo me aferraba a ciertas imágenes que para mí representaban en ese momento, o representaron por mucho tiempo una emoción, y pues la toma de decisión, la toma de decisión, la publicación es lo más difícil, pero el escribir, el ánimo, ¿no? Realmente tengo por ahí papelitos chiquitos, papelitos grandes, de repente de sentir inspiración y anotar todo, y armar algo, y borrar, y hacer todo este taller que es maravilloso, y ya cuando lees el poema en voz alta y comienzas a recrear, que hay un elemento que te dicen cuando estudias literatura, que si tú escribes algo por emoción, por sentimiento, y después, y en ese momento lo lees y esa emoción está ahí, que te olvides, tomes el texto y lo guardes, lo escondas, lo coloques en un armario, como sea, que no lo veas en mucho tiempo. Y si pasado un tiempo prudente, no sé, días, meses, tomas ese escrito y lo lees y recreas esa emoción, entonces vale la pena ese escrito, ¿no? Entonces hacía esos ejercicios, abandonaba y de repente tomaba otra vez un escrito y decía, ay no, pues en qué estaba pensando cuando escribí esto, ¿no? Pero había otros que maravillosamente los leía en voz alta y todavía estaba ese sentimiento de emoción, de felicidad, de angustia o de alegría, no sé, estaba ahí ese sentimiento, y bueno, en ese momento, como digo en resumen, lo más difícil es publicar, no escribir. No, eso es lo más placentero. Y en ese sentido, el maestro Jesús León también le pregunta, ¿qué hace falta para que se lea y haya más creación poética? Hace falta, creo que talleres. Creo que eso fue lo que poquito a poco me apoyó en estos años a no abandonar el oficio. No tanto, el escribir siempre estaba ahí, pero el oficio, el corregir, el preocuparte por si la imagen es la correcta, no sé, eso, talleres. También hace falta que en las clases, bueno, es que es un compromiso muy personal. Yo veo que nuestros profesores, por ejemplo, en el área de docencia, les dejan novelas, es muy común.
yo he tenido en áreas de literatura donde me escriben trabajos y ellos piensan que uno no lee el detalle, ¿no? Y de colocarme, la literatura es basura, ¿no? Entonces digo yo, bueno, si alguien ya desde que comienza a hacer el ejercicio de entender la creatividad, la literatura, ya piensa que es basura, entonces, ¿qué oportunidad le está dando a ese universo de sabiduría? Porque eso es lo que la literatura, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es un compromiso personal. Nosotros como docentes o como difusores de cultura a todos los niveles que sean, pues estamos constantemente animando y tratando de inyectar esa pasión principalmente en los jóvenes o en el público en general, pero es un compromiso personal el querer sentarse y tener esa paciencia para ver imágenes y se van a sorprender. Realmente yo he leído libros, sé que a muchos les ha pasado y lo voy a compartir con aquellos que no, de libros que los comienzo en abrirlos y no puedo dejar de leerlos y todo el universo alrededor mío se desaparece. Y yo estoy dentro de la historia, puedo tener la sensación de que los personajes me hablan a mí, se dirigen a mí y eso es precisamente por esa entrega que uno tiene, en realidad. Muy bien. Bueno, leo un mensaje y me parecen 5 nuevos. Karen le pregunta sobre alguna técnica de las que mencionó usted para utilizar para incitar la emoción o la reflexión personal. Pues a mí me sirvió una, pero la verdad que fue muy dramática, que es hacer una catarsis como en el teatro, ¿no? Recordar todos esos momentos todos, ¿no? Desde un momento alegre, un momento muy dramático, la muerte de alguien, o sea, todo un universo de situaciones de tu propia vida. Yo hice el ejercicio un día en unas vacaciones en mi casa y dije, bueno, voy a hacerlo de manera técnica, voy a escribir de manera técnica. Entonces, todo el día, absolutamente todo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, yo no escribí nada y me dediqué a recordar todos los momentos, pero sobre todo aquellos que me causaban mucho dolor, mucha nostalgia, para sensibilizarme. Lloré mucho, quedé con los ojos así hinchados y cuando terminé de hacer ese ejercicio que en algún momento me habían relatado que se podía hacer, me senté y dije, bueno, ahora voy a escribir. No tenía ánimos de escribir, realmente toda la energía había estado en ese llorar, en ese recordar, pero tomé una hoja y empecé a escribir de manera automática, sin pensar en nada, pues ya estaba muy agobiada mi mente. Y creo que escribí 2 de los poemas más raros que he tenido en mi vida, que eran tristes, pero que no se relacionaban tanto con el dolor de lo que había vivido, sino como una experiencia diferente, ¿no? Que pues el de Llegarás, donde habla acerca de que alguien está sufriendo porque tiene mi ausencia. Cuando yo estaba en el dolor de mi propio dolor, escribí sobre el dolor de otra persona, ¿no? Fue un ejercicio muy extraño. Igual yo le aconsejo a alguien que lo haga, pero que lo haga con prudencia, tampoco no me vaya a poner mal por llorar tanto, pero fue un ejercicio interesante. Y el otro es mucho dejar el olvido a los escritos. También otro ejercicio muy bueno es darles a leer a segundas, pero sin sentirte mal al momento de la crítica, a segundas y terceras personas para ver sus reacciones. Eso yo creo que es muy interesante. El poema de Adiós Azul que le dije a la maestra Lisbeth, que para mí era muy especial, porque el día que estaba en un taller lo leí yo, ya al finalizar todos andamos con las prisas, ya iba a terminar el taller, entonces yo tomé el poema y dije yo, bueno, lo voy a leer, lo leí y al momento de terminar, Mariposa Azul Infinita Amada, bajé mi escrito y enfrente de mí había una persona, una muchacha joven, que se llenaron los ojos de ilusión porque tuvo la sensación de ser la diosa azul, ¿no? Se notó esa maravilla y empezó a aplaudir con una emoción que yo me quedé bien sorprendida. O sea, realmente yo escribí este poema pensando que cada vez que se construía esos versos, yo me iba transformando en esa diosa azul. Y ella lo sintió. Y en ese momento fue el mejor regalo que puedo tener de un acto creativo. Jesús Mesa nos dice que la considera usted como una gran motivadora, transmite demasiado energía y sobre todo dice que lo está motivando a retomar algunos proyectos y pues de antemano le está pidiendo que si puede ser su asesora de tesis más adelante. Bueno, ya veremos. Ya veremos, encantado. Pues también la pregunta es siempre obligada, ¿no? La maestra Aide nos pregunta cómo puede adquirir
el libro. ¿Cómo puede escribir? Adquirir la obra. Adquirir la obra. Ah, adquirir la obra, perdón. Bueno, estamos en la construcción de nuestro repositorio, como les comentamos desde el libro del Maestro Mar. Ahorita tenemos toda nuestra publicación virtual, así vamos a continuar un tiempo, pues, porque es importante. Ahorita, pues, no podemos llevar los libros impresos a ningún espacio. Hoy nos interesa que ustedes lean, que ustedes estén al pendiente del trabajo de muchos escritores y de muchas ciencias que se van a publicar en la universidad. Y bueno, va a ser en el repositorio. Esperemos que ya próximo cuatrimestre tengamos parte de nuestro repositorio y ahí van a encontrar la obra. Y obviamente que descargable, tal vez es posible que sea descargable y bueno. Muy bien, maestra, pues vamos a pedirle que pues ya posteriormente, por obviedad de tiempo, posteriormente usted pueda contestar algunos mensajes, ¿no? Que pocos, unos 4 o 5 quedaron pendientes solamente de contestar o de comentar en este momento. Y pues la universidad le agradece mucho que nos haya hecho el honor, maestra, de poder tener esta oportunidad de, bajo el sello editorial de la universidad, una labor importante que está emprendiendo también la Universidad Mundial, y pues que usted nos haya permitido acompañarla en esta etapa también de su trabajo autorial. Bueno, quiero dar las gracias otra vez, gracias por sus preguntas. Yo estoy a sus órdenes. Mi correo es jpatino@Universidad Mundial. Si tienen alguna otra inquietud, yo encantada puedo corresponder. Si quieren publicar, están siempre en las puertas abiertas de nuestras revistas, en situaciones de bibliografía. Yo amo la situación de los libros y yo encantada de apoyar cualquier proyecto y cualquier situación que nuestra comunidad así lo desee. También quiero dar las gracias en los eventos. Por lo general soy una persona muy nerviosa y muy tímida. No invito mucho a mi familia, pero por ahí creo que están conectados mis familiares. Yo los amo. Les agradezco mucho que me acompañaran en este momento. Creo que de toda mi vida profesional, este sueño es compartido con ellos principalmente. Ellos son mi fuente de amor en este planeta. Y pues quiero hacerlo público, este agradecimiento y estas emotivas lágrimas que son para ellos. Muchas gracias y pues que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestra. Pues nos damos cuenta nuevamente que pues, los sueños se cumplen. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y recuerden que los invitamos a seguir las actividades de la Universidad Mundial a través de las diversas instancias que tenemos, como son la página web, las redes sociales y la aplicación para dispositivos móviles que está a su disposición. Que sigan teniendo un gran día y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego.